Este día nuestro pastor cumple una misión pastoral fuera del país, está compartiendo la palabra afuera, pero igual tenemos que estudiarla. Vamos a enfocar nuestro estudio en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en donde vamos a encontrar consejos prácticos para poder llevar la palabra del Señor a otros, a los no alcanzados. Pero para ello me voy a apoyar en 3 servidores de nuestra iglesia, es decir, no vine solo, me acompañan 3 hermanos a quienes voy a invitar que pasen en este momento: Fabricio, Felipe y Eder. Vamos a darles esto. Ok. Con ellos llevaremos el estudio de la palabra. Pueden sentarse, ¿verdad? Con ellos llevaremos el estudio de la palabra en esta mañana. Y para ello vamos a apoyarnos, como decía, en el capítulo 18. Y leemos del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y griegos. Padre, gracias te damos en esta mañana, en la cual pedimos que sea tu Espíritu Santo el que prevalezca, que no sea lo que nosotros queremos hablar, sino lo que tú quieres darnos a conocer en esta mañana a cada uno de nosotros, para que podamos ponerlo por obra, para que podamos llegar a los no alcanzados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Saulo de Tarso puede representar a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que estamos de aquí de acuerdo a la religiosidad con la cual nosotros nacimos, a esa religiosidad con la cual muchos de nosotros crecimos. Pero cuando recibe el llamado del Señor de una manera tan impresionante, tan intempestiva, algo que él mismo no pensaba que sucedería, vemos que hay un cambio radical. Y ahora lo encontramos en el libro de los Hechos como el apóstol Pablo. Probablemente nuestro llamado no fue tan impresionante como el del apóstol Pablo, ni nos encontrábamos haciendo lo que él estaba haciendo en ese momento de la historia, que era perseguir a los cristianos. Pero igual, él nos llamó y nos llevó a ser sus hijos, somos sus hijos. Ahora, lo importante es haber nacido de nuevo. Lo importante es que en nosotros exista un cambio verdaderamente radical. Pablo recién había predicado en Atenas a intelectuales, a filósofos que se habían interesado por el Dios no conocido. Pero cuando Pablo habla de la resurrección de Jesucristo, ellos inmediatamente se burlan de Pablo y dicen, no, le dice, eso ya no va con nosotros. Pero a pesar de ello, dice la Escritura que muchos creyeron, que algunos creyeron. Y es que la palabra del Señor no regresa vacía. Nosotros podemos llevar la palabra, creer que no estamos haciendo nada, porque a veces vemos la indiferencia de las personas cuando nosotros les hablamos. Pero no se crea, la semilla ya llegó a donde tiene que estar. Y si cae en tierra fértil, dará su fruto, crecerá, y el Señor dará
ese crecimiento. Lo cierto es que cuando él predica en Atenas a filósofos e intelectuales, ellos ponen primero su intelecto, y es que a veces el intelecto no nos permite ver y oír las cosas espirituales. Como dice el libro de Romanos, a veces nos convertimos en sabios en nuestra propia opinión. Equivale a decir, nos ponemos necios, nos ponemos bobos y no escuchamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pablo ha iniciado su segundo viaje misionero. En este segundo viaje misionero parte de Siria, va a Cilicia, Derbe, Listra, Filipo, Tesalónica, Berea, y recién está en Atenas, pero ahora pasa a Corinto. Es un enorme trabajo misionero el cual tiene que desarrollar, tiene que hacerlo de forma voluntaria, pero además trabaja para su mantenimiento, para su sustento. No lo hace únicamente la predicación, sino que para sostenerse él trabaja. Pero en base a los versículos que leímos, queremos ver qué nos cuenta nuestro hermano Fabricio acerca de ello. Bueno, miramos en el capítulo número 1 de que Pablo llega a Corintio. ¿Qué era Corintio en ese momento? Corintio era una ciudad que había mucha depravación sexual, el pueblo no tenía muchos dioses y que no habían conocido al Dios verdadero, y ahí lo mandó Dios a Corinto. En eso estaba cuando llega él y haya una pareja que Dios la pone en su camino, que es Aquila y Priscila. En el número 2 se halla ellos y ellos le dan hospedaje en su casa y allí lo reciben con mucho amor. Y en el recibimiento miramos en el número 3 que ellos tienen del mismo pensar, tienen el del mismo oficio. Ellos hacían tiendas y ahí es donde dice el pastor que le dan trabajo, y de ese trabajo es que él sobrevive. El apóstol Pablo trabajó, o sea, secularmente, y esta pareja tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo de llevar el evangelio a otros. Entonces, en el número 4 podemos ver que en el día de reposo ellos planificaban lo que iban a hacer para que más gentes aceptaran a Cristo y conocieran la verdad. Y ahí persuadían a griegos, dice, ahí en el número 4. Y la gente, vamos a ver más adelante con los demás hermanos aquí, que cómo fue transformando muchas vidas. A eso es lo que aprendemos de estos 4 versículos, de que el apóstol Pablo puede decir, iba solo, no, primeramente Dios lo había mandado, pero hay muchos Aquilas y Priscila que somos nosotros a veces, que recibimos estos siervos con mucho amor para darle hospedaje y darle trabajo, y de ahí ellos salen a predicar el evangelio horas de las tardes o en la mañana. ¿Usted cree que, cómo cree usted que fue la vida de Pablo, y que realmente trabajar duro haciendo tiendas en ese tiempo y además predicar la palabra, cree que eso no era un problema para él y para Priscila y Aquila, que fueron sus servidores en un momento determinado? Porque ellos también se convierten en misioneros, ellos se convierten en fundadores de iglesia, pero eran trabajadores normales y corrientes como muchos de nosotros lo somos. Sí, correcto. Ahí podemos ver que primero Dios pone esa pareja en el camino, y podemos ver que es trabajar en equipo, porque ellos trabajaron en equipo. Ahí podemos ver que se hicieron un buen equipo, y primero Pablo los hace misioneros a ellos dos, pero sí se puede trabajar secular y llevar las buenas nuevas a otros. Sí se puede y hay tiempo. Déjenme contarles que ellos 3 y mi persona en lo secular trabajamos. Fabricio tiene un negocio en el cual le exige mucho trabajo y le exige también muchas veces salir del país. Felipe de igual forma. Fabricio es
el líder del ministerio de 100 días, para quien no lo conoce. Felipe está trabajando como nuestro misionero en San Miguel Tepezontes, pero además él tiene un negocio en lo propio que tiene que atender y tiene que dejarlo por lo menos 2 o 3 veces a la semana para poder atender la misión en la cual ha sido enviado. De igual forma, Eder también tiene su negocio y tiene que atenderlo, porque si uno no atiende el negocio también se pierde. Pero ellos están dispuestos a seguir en la obra. ¿Cómo ha sido ese choque entre usted? ¿Cree usted que lo que Pablo hacía en ese momento, hace más de 2000 años, es algo que ha chocado con su vida personal a la hora de realizar el trabajo o la obra misionera acá en la iglesia y fuera de la iglesia? Sí, ha chocado mucho, porque realmente yo era de un tipo que yo decía, yo paso muy ocupado, antes usaba 3 teléfonos y que aquí, que allá, y 1000 excusas para no servir, no levantarme de esa silla. Y en una de esas, Dios la palabra fue entrando a mi vida y me fui dejando muchas cosas de secular, pero de allí tomé el reto del ministerio de 100 días, que es por el ministerio que yo vine acá a la iglesia, y comenzamos a trabajar, y sí se puede. Comenzamos a trabajar con el ministerio de 100 días y con el ministerio de Amén. Y sí se puede, porque nosotros apoyamos ahora las misiones con el ministerio de Amén. Nos llaman y les hacemos actividades y vamos con mucho amor y gozo. Y yo antes decía, no se puede, pero sí se puede. Y hacemos eventos. Y lo que ha tocado mi corazón y ha impactado, secularmente yo antes andaba en muchas cuestiones y nunca sentí la felicidad que sentí cuando fui a Santa Rosa, cuando fui allá por la frontera donde el hermano Braulio, ¿cómo se llama ahí? Santa Rita. Santa Rita, eso ya por la frontera, Guatemala. Ahí Dios tocó mi corazón, estuvimos haciendo un evento y los niños me pedían las vejigas. Faltaba 3 meses para que llegara Navidad y los niños me decían, ya es Navidad, ya es Navidad. Y pedían las vejigas para llevárselas a su casa. Dios me estaba hablando en ese momento, ¿cómo decís que no hay tiempo? Y quiero decirles, yo me sentía como el apóstol Pablo cuando en ese momento que yo dije, voy solo y el ministerio estaba, y yo les di el anuncio a los hermanos. ¿Y saben qué pasó? Me hallé a 50 Aquiles y a 50 Priscila. Fuimos 50 servidores a servir a esas misiones. ¿De dónde salieron tantos? No sé. Se levantaron y yo ya me sentí con fuerza, así como Pablo se sintió con fuerza, que Aquila y Priscila lo acompañaron y lo apoyaron. Ya era diferente la obra, irla a hacer bien las cosas, y la planificamos, como dice aquí en estos versículos, y así lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo este 2018. Nos vamos a levantar de esa silla y vamos a ir a buscar a aquel que necesita que lo apoyemos en la obra. Es probable que aquí hayan muchos Priscilas y Aquilas, aunque no van a querer que le digamos Priscila o Aquila a alguno de ellos, pero lo importante es que esos equipos que se formaron en ese momento con Pablo sí funcionaron y llevaron la expansión de la obra, y los frutos se ven hasta el día de hoy. ¿Qué mensaje le daría usted a la iglesia en relación a esto que hemos leído? Yo el mensaje que les daría es que nos levantemos de esa silla si no está sirviendo. Si ya está sirviendo, comprometámonos más con el Señor, no con el hermano, no con nuestro líder, no que con Dios personalmente, y caminemos. Y como les dije, secularmente yo disfrutaba antes, pero no sentí ese gozo que esa gente nos pide cosas. Y si usted no tiene medios, pero tiene su corazón, tiene su tiempo, tiene su disponibilidad, usted puede tocar batería, puede tocar guitarra, tiene su vehículo, y ahí vamos a formar el equipo
y vamos a irle a dar fuerza a esa gente que necesita allá afuera para que este 2018 nos levantemos y vayamos con fuerza, así como Pablo. Y Pablo nos da una gran enseñanza en Corintios, que era una ciudad que nadie quería. Y puede decir, allá está muy peligroso, allá está aquí. Vayamos porque con el respaldo de Dios, Dios nos va a dar la victoria y vamos a salir adelante. Entonces el consejo que yo les doy es que nos levantemos en enero 2018 y que no sea los 3 meses. Estudiemos la palabra y Dios nos va a dar fuerza y va a haber tiempo para hacer estas cosas. Amén, hermano. El tema del estudio de esta mañana es un mandamiento. Un mandamiento. No temas. Habla y no calles. Un mandamiento. No temas, habla y no calles. Felipe nos va a explicar y va a leer capítulo 18 del versículo 5 al 8 y nos va a dar una breve explicación al respecto. Buenos días, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Bendito sea el Señor, verdad que estamos reunidos esta mañana acá. Es un privilegio que nosotros estemos en este lugar. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyendo en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Padre, gracias una vez más. Le doy a usted que me dé gracia, entendimiento, conocimiento en el corazón, en mis labios, en mi mente, sabiduría para discernir su palabra y que hable especialmente a mí. Gracias, Señor. Amén. Bueno, el Señor nos manda directamente a predicar el Evangelio. Aquellos que tenemos y que tienen el llamado, nos manda a predicar su palabra. Nos manda a las misiones a predicar su palabra. No nos manda a nosotros a divagarnos, a turistear, a de paseo, sino específicamente a predicar. Hay 3 personajes aquí muy interesantes, diría 5, pero nos interesan 3 de ellos. Tenemos a Silas, a Timoteo y tenemos a Pablo. Oiga, aquí hay 2 personajes los cuales a mí me llaman la atención. Son jovencitos. Oiga bien, son jóvenes los cuales están y son ya misioneros, predican el Evangelio. Ellos ya vienen de varios lugares, vienen de Listra, de Iconio, de Macedonia. Bueno, vienen de predicar el Evangelio. Tuvieron el llamado, el Señor los llamó a predicar y exactamente eso es lo que están haciendo. Vienen a un lugar, a Corinto, a juntarse con Pablo. Pablo, sí, aquel hombre que era perseguidor y ejecutor de los cristianos. Y viene Silas y Timoteo y se encuentran con él en Corinto y a Pablo lo encontraron, oiga, con un amor, con un interés, con un denuedo, predicando la palabra de Dios. A Pablo no lo encontraron de una manera cómoda, no andaba paseando por Corinto, pues era un lugar que se podía dar eso. Un lugar donde había mucha corrupción en términos generales. Pero Pablo estaba allí. Aquel Pablo, aquel perseguidor de los cristianos que ejecutó a algunos de ellos. Estaba, dice,
hablando, oiga, con ese interés, con ese amor, con ese denuedo que muchos de nosotros debemos de tener, esa pasión que Dios despierta en cada uno de nosotros, aquellos que queremos servir. Pero aparte de eso, dice que hubo oposición y a la vez había blasfemia. Cuando habla de blasfemia es porque los que estaban ahí conocían de la ley, conocían del Señor, pero tenían un momento, una doctrina hasta ese momento equivocada. Porque si hay blasfemia, recuérdese que alguien que no conoce del Señor no puede blasfemar. Pero había blasfemia, pero especialmente había oposición. Y quiero decirle que los que nos entregamos en equipo a trabajar o que tenemos el llamado a trabajar en la obra del Señor, hay oposiciones, porque las hay. Y estas oposiciones pueden darse en las otras iglesias, con otras denominaciones, incluso puede haber oposición en su casa, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su esposa, con alguien puede haber oposición, porque usted se va a las misiones. O puede ser incluso en la misma iglesia, o por qué no decir a veces incluso con el mismo equipo de trabajo. Se dan. Pareciera broma, pero es cierto, se dan. Pero Pablo tuvo oposición, la blasfemia, pero Pablo no se cruzó de brazos. Pablo no dijo, bueno, estos no quieren escuchar, ya no tengo nada que hacer. Pablo fue muy habilidoso y dijo, bueno, ustedes no quieren entender, no quieren escuchar, se quedan ahí. Yo me voy a donde otros que sí necesitan, dijo, y esos que sí necesitan es usted y yo. Dijo, me voy a los gentiles, porque los gentiles no estaban dentro del plan. Pero mire, dice, me voy a los gentiles. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo dice que se va a un lugar y encuentra a un personaje llamado Justo, temeroso de Dios. O sea que también él ya estaba adentrado o ya tenía mucho conocimiento de las cosas celestiales. Y habla con Justo, dice que cerca de la sinagoga. Me puse a pensar, Pablo era muy habilidoso en todo. Pablo buscó un personaje el cual dijo, este me va a entender. Y encontró a Justo. Y Justo vivía cerca o a la par de la sinagoga. Y yo me imagino, y yo en mi vida personal, en mi trabajo a veces lo ocupé, donde veía mucha gente, yo aprovechaba la oportunidad. Y Pablo lo hizo con Justo. Fue y encontró a Justo. Nosotros los que predicamos, nosotros los que estamos dentro de las misiones, debemos, el Señor está hablando con nosotros, que debemos de ir a ese lugar y buscar a un justo, apoyarnos con ese justo, para llevar el mensaje, para alcanzar aquellas almas que todavía están fuera de la redención del Señor. Ese es nuestro trabajo. Pero aparte de eso, decía el hermano, hay algunos que deben y quieren unirse, pero nosotros los que estamos ya dentro de las misiones o que estamos dentro de un ministerio, debemos de buscar un justo, apoyarnos en ese justo. Y dice que cerca de la sinagoga, por eso yo después analizando el versículo, Pablo, cerca de la sinagoga, allí había mucha gente, se reunía mucha gente, era de aprovechar la oportunidad. Ahora bien, dentro de lo que nos relata la palabra y dentro de lo que usted ha estudiado para podernos exponer esto, ¿hay alguna diferencia entre lo que Pablo hizo en ese momento y en el trabajo que usted desarrolla en la misión? ¿O usted cree que lo que hizo Pablo es posible hacerlo en las misiones? De hecho, yo no me comparo con Pablo de ninguna manera, pero me identifico en alguna forma. Y no se vaya a molestar, pastor, pero usted me caía mal. Empezamos, de haber sabido, mire. No, en serio, no se ría si usted también. Eder igual. Hermanos, todos ustedes me caían mal, los odiaba. Oiga bien, los odiaba. Antes de conocer al Señor, yo negué la existencia de Dios.
la negué, hermanos. Pero hace 18 años que yo vine a esta iglesia y quise conocer al Señor y ahora le conozco. Y ese es mi compromiso, de que aquellos como estaba en mi condición, también conozcan del Señor. Amén. Hay que buscar esos principales, hay que buscar esos justos en los lugares misioneros y poder llevar el mensaje a las personas que todavía no han sido alcanzadas. Ese es nuestro trabajo. Ahora, dentro de los opositores que usted mencionaba, Pablo tuvo un problema principal en las sinagogas, porque él lo primero que hacía era ir a donde estaba el pueblo judío y predicaba en la sinagoga. Y lo que sucedió es que sus mismos hermanos no le creían y no creían en el Evangelio de Cristo. Por eso él, guiado por el Espíritu Santo, se vio obligado a salir de allí. Allí había un hombre que era uno de los principales de la sinagoga y de sus principales opositores. Y fue uno de ellos el que también se convierte. Eso nosotros lo vemos, en las misiones lo vemos constantemente. Saben que en una de las misiones, no voy a decir su nombre, regularmente fuera de los que viven o han vivido en pueblos y conocen los pueblos, saben que hay cantinas no autorizadas. Hay lugares donde se vende licor, se tiene ahí escondido, enterrado en el piso, y la gente del lugar ya sabe que allí hay licor. ¿Y quién no va a ser uno de los mayores opositores? Aquel que esté en un momento determinado haciendo esa actividad, porque es parte de su mantenimiento de su negocio. Pero en una de las misiones, el cantinero de ese lugar ya se convirtió, y si no me equivoco ya se bautizó y ya se casó. Con tan solo apenas llevamos como 6 meses de estar en ese lugar predicando la palabra. ¿No creen ustedes que hay realmente, cuando el Espíritu de Dios nos toca, un cambio radical? Imagínense que nosotros, sin saberlo, hace 18 años teníamos a alguien como Felipe que nos odiaba, y ahora lo tenemos en Tepezontes predicando la palabra. Gracias, Felipe, por su participación. Vamos a analizar los versículos del 9 al 11 con el hermano Eder. Nos lo podría leer y luego nos los explica. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer del versículo 9 al 11 y dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Bien, veamos qué es lo que ha pasado hasta este momento. Es lo que los hermanos nos compartían. Pablo salió de Atenas, llegó hasta Corinto, y en ese lugar hizo equipo con Aquila y Priscila. Las cosas estaban bien, estaban trabajando. Cuando las cosas estaban bien y ellos estaban predicando la palabra de Dios, vino el refuerzo. Apareció Silas, apareció Timoteo, y dice que Pablo se encargaba cada vez más de la predicación de la palabra. Todas las cosas parecían estar muy bien, pero justo en ese momento de éxito fue el momento en el que el enemigo empezó a atacar con la oposición y las blasfemias y todas las cosas que los judíos en ese lugar estaban haciendo en contra de Pablo y su ministerio. Hubo oposición, hubo desánimo en medio de esa misión, pero el Señor pone la fuerza en Pablo. Pablo toma una nueva dirección, se une con Justo, Crispo se convierte, y el versículo 8 dice que las personas creían y eran bautizadas. Entonces, en el momento en el que se escriben estos versículos que acabamos de leer, Pablo estaba teniendo éxito. Pablo estaba cumpliendo la misión que se le había encomendado. Y la obra estaba empezando a dar frutos, ¿sí? Habían personas convirtiéndose, habían personas que estaban siendo bautizadas. Ahora, me llama la atención que las palabras de Dios para Pablo son: no temas. Pero, ¿por qué no temas si está todo bien? ¿Por qué habría de tener miedo Pablo si todo estaba saliendo bien? ¿No se les ocurre esa pregunta?
¿Por qué el Señor está diciendo que no temas? Cuando el Señor dice no temas, nosotros le decimos a alguien que no tema cuando tiene miedo o cuando está asustado. ¿Saben que estábamos leyendo en el club de lectura? Hay una parte de un pastor muy famoso que escribe un discurso a sus estudiantes y les aconseja y les recuerda que uno de los lugares más peligrosos en el ministerio es el lugar del éxito. Justo después que nosotros hemos visto los frutos que el Espíritu está dando a través del trabajo, a través del servicio en la obra, es uno de los momentos más peligrosos, porque el éxito puede llegar a engañarnos o puede llegar a desanimarnos. Después de que hemos estado preparándonos espiritualmente para una obra y hemos logrado hacer lo que fuimos llamados a hacer, puede venir el desánimo. Entonces el Señor está animando a Pablo a que no desfallezca, a que continúe la labor. Entonces le dice, no temas, y luego viene el mandamiento, que es el tema de nuestro sermón. No temas, habla y no calles. Ahora, ¿qué en cuanto al mandamiento? Cuando nosotros escuchamos la palabra mandamiento, lo primero que viene a mi mente, y creo que a la de muchos de nosotros, es obediencia. Un mandamiento requiere obediencia. Entonces el Señor estaba mandando a Pablo a que callara, a que no callara y que no tuviera miedo, ¿sí? Entonces Pablo estaba obedeciendo. Pablo tenía miedo. Muy probablemente tenía miedo por el éxito que estaba teniendo, no sabemos. Pablo era un hombre muy experimentado y sabía los riesgos que conllevaba el éxito. Pero el miedo no lo detuvo. Él continuó, él obedeció el mandamiento que recibió. Ahora, ¿qué hay de eso en las misiones o en nuestras propias vidas? Quizás primero hay que aclarar que las misiones no solo son Tepezontes y toda la lista de misiones que nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene. Las misiones pueden ser, el campo misionero se mencionaba hace poco, es de la puerta de la iglesia para afuera. Las misiones están en nuestras casas muchas veces, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestras universidades o colegios. Entonces, ¿qué hay del campo misionero? ¿Hay peligro? ¿Hay riesgo? ¿Hay motivo para temer? Por supuesto que los hay. Hay hermanos que trabajan en las misiones, que sacrifican tiempo de trabajo, tiempo de familia, para poder ir y predicar la palabra. Hay hermanos que incluso han tenido problemas con grupos delictivos en los lugares donde han querido llegar a predicar la palabra. Hay razones para temer, pero el mandamiento es: no temas, no calles, habla. ¿Qué hubiera pasado, digo yo, si el hermano que fue a esta misión de la que hablaba Pastor Murillo hubiera tenido miedo, se hubiera quedado callado? Hay vidas que están siendo transformadas, no por el trabajo misionero, aunque es un muy buen trabajo, pero sí por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera ido a ese lugar? Entonces, el miedo no debe detenernos. Nosotros estamos llamados a hablar. ¿Qué vamos a hablar? Fácil, la palabra de Dios. No necesita usted saber cuáles son las palabras, no necesita decir sus propias palabras. Para eso está la palabra de Dios, para que sea Él quien hable y no nosotros. Ahora, me llama la atención también cuando dice, yo estoy contigo. El Señor le estaba recordando a Pablo que lo acompañaba, que nada malo le iba a pasar. Y dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Los hermanos mencionaban el nivel de podredumbre, no solo moral, sino sexual de ese pueblo en Corinto. Era famosa por ser la ciudad del pecado, ya lo hemos escuchado muchas veces. Y el Señor le está diciendo, yo tengo mucho pueblo. ¿En serio? ¿Tiene mucho pueblo en este lugar tan podrido? Sí. Y es que Dios no ve lo que ve el hombre. Nosotros podemos pensar, este es el lugar perfecto para plantar una misión. Pero el lugar ideal para plantar una misión es la voluntad de Dios. Es el corazón de Dios para un lugar. Un lugar puede parecer ideal para plantar una misión, pero si la voluntad de Dios no está enfocada en ese lugar, no va a dar fruto. Así como puede haber un lugar que no parece que vaya a dar fruto, que no parece que vaya a funcionar, que las personas no quieren saber nada de Dios, y ese lugar sea el lugar idóneo. Entonces debemos aprender que debemos confiar en el Señor. Debemos saber que el mejor lugar para hacer la obra misionera es donde está la voluntad de Dios. No donde nosotros pensamos, no en el lugar. Yo creo que este es el mejor lugar. La mejor forma de saber el lugar donde vamos a realizar la obra misionera es en oración. Y por último, en el versículo 11 dice que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra.
ya está bien claro que el trabajo es enseñar la palabra y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Pero dice que se detuvo ahí 1 año y medio. Y me llama la atención que sea tan específico en decir cuánto tiempo estuvo ahí. Y es porque nuestra sociedad nos vende cosas instantáneas. Mandamos un correo al otro lado del mundo y en cuestión de segundos ya está ahí. Estamos pendientes del teléfono, que nos respondan en el momento en el que hemos enviado un mensaje. Estamos acostumbrados a las cosas fáciles y rápidas. Pero el trabajo misionero lleva tiempo. El trabajo misionero primeramente es un trabajo eterno que va a dar frutos espirituales en la eternidad. No podemos esperar que el trabajo misionero sea de un día para otro. Es cierto que el Señor puede transformar vidas de un día para otro, pero nosotros debemos de perseverar. Pablo sin duda tuvo más episodios de dificultad, así como hay misiones que llevan meses trabajando, y incluso sé el testimonio de un pastor de una filial que ya está fundada, que hubo un momento en su ministerio en el que solamente estaba él y su equipo de trabajo. Las personas dejaron de llegar. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera perseverado? Si él no hubiera estado ahí el tiempo que Dios quería que estuviera ahí para poder dar frutos. Entonces, no debemos pensar de que todo va a ser fácil, todo va a ser rápido, voy, hablo y ya estuvo, ¿verdad? Sino que debemos ser perseverantes. Pablo se quedó 1 año y medio y eso es lo que nosotros procuramos hacer también en el Ministerio de Misiones. Tomar el tiempo que Dios quiera para dar frutos en la obra. Amén. Eder, tú eres un joven que ha estado trabajando mucho tiempo en capilla, te has estado capacitando y relativamente tu tiempo ha sido corto en lo que ahora nos ayudas en misiones y en filiales. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué podrías decirles a los que acá estamos para poderlos motivar a incorporarse a este trabajo? En 2 minutos máximo. Hermano, la verdad es que yo sabía muy poco acerca de las misiones. Cuando la iglesia empezó a trabajar en las misiones, yo sabía que eran grupos de personas que iban, que predicaban la palabra, todo eso lo tenía muy claro. Y quizás como muchos de nosotros, ¿verdad? Estaba involucrado en otro ministerio. No es que les esté diciendo que se cambien de ministerio para ir a las misiones. El trabajo misionero es para los que aún están sentados en una silla. Pero yo no sabía mucho de las misiones. Pero bastó tan poco tiempo para que yo me enamorara de este ministerio. El hermano Fabricio compartía algo que es tan cierto y decía, los niños se alegran por una vejiga. Y los niños de bueno, yo no tengo hijos, pero los hijos de la iglesia, yo no creo que se alegren por una vejiga. Solo esto me vas a dar, no me vas a dar nada más de Navidad. Hay tanto amor en las misiones, hay tanta necesidad en las misiones, pero no estoy hablando solo de necesidades físicas, estoy hablando de que las personas desean la palabra. Hay comunidades que cuando se llega a hacer el reconocimiento dicen, ok, ¿quién va a ser nuestro pastor? ¿Quién va a venir a predicar a este lugar? Y cuando yo veo el hambre y sed que tienen estas personas por la palabra, ¿cómo no emocionarse? Entonces la invitación es, viva con nosotros esta experiencia. No se va a arrepentir, el Señor va a tocar su corazón, anímese, vaya, visita una misión y póngalo en oración. A lo mejor el Señor lo llama a alguna. Amén. Creo que nada de lo que hemos leído y lo que nuestros hermanos nos han testificado, creo que es imposible de hacer. No hay nada que no se puede hacer. La palabra de Dios nos ha dejado escritos todo lo que nosotros podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y es admirable cómo esta palabra fue escrita y esos hechos sucedieron hace tanto tiempo y son valederos hasta el día de hoy. Como cuando usted lee el libro de los Proverbios y esos consejos son valederos hasta el día de hoy. Fabricio nos decía hacer un equipo de trabajo y ir juntos a trabajar en las misiones no es ningún impedimento que nosotros tenemos nuestras obligaciones. Podemos hacer ambas cosas si somos de un mismo pensar y un mismo sentir. Felipe nos decía que hay resistencia muchas veces aún dentro de nuestras iglesias. Cuando llegamos, las mismas denominaciones se ponen en contra de nosotros cuando estamos predicando la palabra y encontramos esa resistencia, pero ¿saben algo?
el Espíritu Santo rompe esa resistencia. Por muy fuerte que sea, no hay resistencia que el Espíritu Santo no pueda romper. No hay enemigo que Él no pueda vencer. Únicamente nosotros debemos estar dispuestos, como Pablo lo estuvo. Y Pablo lo estuvo mucho más que cualquiera de nosotros. Pablo fue apedreado, fue latigado, fue golpeado, fue sacado casi muerto. Esperemos en el Señor que no suceda eso, ni con Felipe, ni con Eder, ni con Fabricio, ni con su servidor que estamos llegando. El Señor nos cuida, hasta el momento no hemos tenido mayores cosas que lamentar, porque el Señor está con nosotros. Eder, que es un joven, nos habla del gozo de hacerlo. Pablo se hacía acompañar de jóvenes, tenía a Timoteo, tenía a Silas, que iban con él, que hacían equipo, y lo hacían con mucho gozo, con mucho amor. Todo radica en el amor que tengamos al Señor, en haber nacido de nuevo, en dar gracia, y en dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, en mostrar un verdadero amor por aquellos que no han sido alcanzados. Esa era lo que Pablo hacía, eso es lo que nos manda, pero nos reafirma, como se lo reafirmó a Pablo en ese momento. Un mandamiento le dijo: no temas, habla y no calles. Finalmente, quiero llevarlos a Romanos capítulo 10, búsquenlo. Y esto sí que se nos grabe, porque es importante para nuestras vidas y para aquellos que no han sido alcanzados. Romanos capítulo 10. Recién Romanos nos ha dicho que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso nos ha dicho la palabra. Pero después de eso, hay algo importante para usted y para mí, que en esta mañana nos habla el Señor después de darnos ese mandamiento de que no temas, que hables y que no calles. Y dice la palabra: en el versículo 14, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es importante que tomemos en consideración estos versículos, porque es una pregunta que el Señor nos hace en esta mañana a nosotros. ¿Cómo van a conocer de la palabra si nosotros no hablamos? Si nosotros no vamos hacia ellos, si nosotros no nos apoyamos, si nosotros no hacemos ese equipo, si nosotros no damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Cristo ya hizo su parte. Ahora es el momento de que hagamos la nuestra. ¿Cuál es la nuestra? Si no ha recibido al Señor, hacerlo. Si ya lo hizo, bautizarse. Si ya se bautizó, servir. Y si ya conoció el gozo de la salvación, trasladarlo a otros. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por ese tremendo mensaje que tú nos das a cada uno de nosotros, donde nos dices que hay un mandamiento, que no debemos temer, que debemos hablar, que no debemos callar. Qué bueno, Padre, que nos das este mensaje.